que es Gestión Cultural de la Italianidad en Argentina. Hoy tenemos el placer de contar con la docente que se encuentra a cargo de este módulo, que es Eliana Zanini, de San José, Entre Ríos, gestora cultural, curadora y profesora de Historia del Arte. Fue jefa de gabinete y directora de integración programática de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación durante el periodo 2022 y 2023 y directora de Cultura de la Municipalidad de San José durante el 2020 y 2022. Actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad 3 de Febrero y está cursando la diplomatura en Internacionalización de Gobiernos Locales en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Además, es una persona que participa de forma activa dentro de la colectividad italiana a través del Centro Trentino de San José, Entre Ríos. Bienvenida, Eliana, con nosotros y adelante con este módulo Gestión Cultural de la Italianidad en Argentina. Gracias, Maru. Bueno, gracias, Lau, por la logística y estar siempre del otro lado. Bueno, gracias a Fernando Colizzoli. Hola, ¿cómo andan todos, todas? ¿Todo bien? ¿Cómo están terminando esta jornada hoy? Veo algunas caras. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, buenísimo. Yo soy Eli. Ahí la veo a Milagros, otra colega. Milagros, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Eli Zanini, soy de San José, como dijo Maru, y conmigo van a ver gestión cultural. Yo no sé si alguna vez escucharon esta palabra o conocen a alguien que de profesión sea gestor cultural. Pueden ponerlo en el chat, me pueden decir con la cara, sí, no, Eli, ni idea qué es eso. Pero un poco la idea es entender un poco qué es la profesión y cómo la podemos aplicar a la colectividad. Pero también este módulo está pensado en 3 clases para... Hoy vamos a ver lo que es cultura como definición. La clase que viene vamos a ver qué es la profesión, de qué se trata la gestión cultural. Y la clase número 3, vamos a ver algunas herramientas que tenemos disponibles para gestionar proyectos culturales desde las instituciones o desde proyectos independientes, autogestivos, individuales. Así que bueno, ese van a ser el recorrido que van a tener conmigo. Decirles que esto es muy relajado, voy a tratar de ser técnica en algunas cuestiones, pero la idea un poco es que sea un ida y vuelta, que sea un diálogo, no tengan miedo de interrumpirme, de pedir la palabra, de intercambiar. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad, y eso creo que es la invitación que quiero hacerles con este módulo, a pensar la cultura, a pensar cuál es nuestra cultura y cuál es la cultura de nuestros orígenes o la cultura que nos atraviesa, ¿no? Y seguramente no sé qué carreras o qué profesiones, si me quieren ir poniendo en el chat o qué hacen de su vida, pero bueno, en algún momento habrán tenido la posibilidad de pensar quiénes son, pensar sus orígenes, pensar su identidad, y si no, esta es la invitación para poder hacerlo y para poder entender cómo la cultura nos atraviesa a todos y a todas. Así que bueno, sin más voy a empezar a compartir. Este es el momento donde cada vez que me toca me pongo nerviosa porque trato de que se comparta y salga bien. Ustedes me dicen si lo ven. ¿Lo ven? Es un PowerPoint con un título. Sí, se ve, Eli. ¿Se ve perfecto? Bueno, voy a poner acá. Espera un segundo, se ve perfecto, listo. ¿Ahí lo ven? Bien. Esta es la presentación un poco y la pregunta va a ser, ¿qué es la cultura o si la cultura es un todo? Un poco es tener algunas definiciones. Priscila dice que está enferma, buenísimo, acá estamos, así que cualquier cosa, escribí por el chat. Reflexiones y apuntes para poder hacer una gestión cultural de la colectividad italiana en la Argentina. A ver si se pasa. Cambió. Se me trabó. Ahí está. En la clase número 1 hoy vamos a ver un poco una presentación, vamos a cuestionar
acerca de la definición personal que cada uno tiene de cultura. Vamos a definir la cultura, su raíz latina. La idea un poco es historizar cómo se fue cambiando y definiendo la palabra cultura en la Edad Antigua, en el Medioevo, la diferenciación de cultura entre cultura y naturaleza. Y después nos vamos a ir al siglo XVIII y vamos a entender esto de la alta y la baja cultura con algunos ejemplos. Vamos a tomar definiciones de cultura de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de México en 1982 y vamos a tomar algunos autores que han definido la cultura como Gilberto Gil, Víctor Vich y Rodolfo Kusch. Vamos a abordar la cultura en su dimensión expansiva, lo que es lo económico y cómo transforma la sociedad. Vamos a hablar un poquito de industrias culturales y de derechos culturales. Esa es nuestra hoja de ruta. Yo lo que les pido es que no me dejen sola hablando como una lora en un monólogo sin parar. Escriban en el chat, interrumpan, abran el micrófono directamente, que es más rico cuando es una conversación, ¿no? Así que bueno, vamos a inmiscuirnos en esto. Como les decía Maru, yo pertenezco a la colectividad italiana. Para que sepan, les quiero contar un poquito de mí, qué es lo que hago. Yo soy del Círculo Trentino, de San José, de la provincia de Entre Ríos. Ustedes saben, Trento es una provincia al norte de Italia, es una provincia autónoma que está muy atravesada por las Dolomitas. Es una región que está tan al norte que muchas veces nos confunden con austríacos porque en su momento el territorio pasó a ser parte del Imperio Austrohúngaro. La Argentina tiene una red de círculos trentinos muy importante y el año que viene estamos cumpliendo un número redondo, un aniversario de 150 años de la llegada de los primeros trentinos a la Argentina, que vinieron acá a la provincia de Entre Ríos. Yo soy entrerriana, de San José, que quizás conocen. Colón está al lado, es una ciudad muy turística, a la vera del río Uruguay. Y desde el uso de mi razón, como quizás les habrá atravesado a cada uno de ustedes, si tienen la suerte de tener como herencia una institución de la colectividad, me atraviesa la cuestión de las colectividades porque mi ciudad fue fundada por tres corrientes migratorias. Suiza, por un lado, Francia e Italia. Italia piamonteses y después llegaron los trentinos. Y tenemos un museo histórico regional que lo menciono porque es muy importante, es uno de humildad aparte, pero es uno de los mejores museos históricos del país que supo tener la suerte de los años 2000 ganar una beca en dólares con mucha plata para que profesionales de los museos de Estados Unidos, del Smithsonian, del Museo Histórico Nacional de Estados Unidos, vengan a un pueblito de 10 cuadras por 10 cuadras a hacer un museo a nivel Estados Unidos sobre la inmigración. Ni más ni menos, recoge toda la historia de la inmigración y sobre todo lo que hicieron los colonos cuando llegaron a estas tierras. Eso a mí me atraviesa lo personal porque es mi tía abuela quien fundó el museo, que todavía vive, y bueno, es algo que nos toca a todos los que vimos en San José. Ahí lo que pueden ver las fotos, lo que están viendo ahí es un barco y una cinta, porque el día del aniversario de la ciudad todos nos vestimos con los trajes típicos, pero toda la ciudad sale a desfilar en la plaza central y lo que hacemos es un desfile evocativo que narra la epopeya de los colonos que llegaron acá y qué hicieron, qué produjeron, cómo eran sus costumbres y demás. Es muy lindo de ver. Y bueno, y después, bueno, hay una foto donde estamos todos vestidos con los trajes típicos y la bandera del Círculo Trentino. Después ustedes pensarán, bueno, esta chica que me está hablando entrerriana, gestora cultural, ¿qué es ser gestora cultural? Bueno, sepan que ahora lo vamos a ver, pero no es una carrera reciente, ¿no? Yo tengo 35 años y cuando tocaba terminar la escuela, las carreras eran ingeniería, medicina, contaduría, como las tradicionales. Es una carrera que tiene fácil 25, 30 años más o menos. Eh, y es lo que uno hace cuando vive, ¿no? La colectividad, organizar un evento, pensar una actividad, ponerse el traje típico, pensar un almuerzo típico, gestionar este desfile. Bueno, es como un poco producir lo que ya está dado, ¿no? La cultura que ya está dada. Esto a mí lo encontré de grande, siempre lo hice, siempre estuve muy familiarizada con el museo, con la historia de mi ciudad.
pero no sabía a qué me quería dedicar. Yo me fui de acá a Buenos Aires a estudiar inglés, profesora de inglés que soy, pero no ejerzo, y me fue encontrando a través del Museo de la Ciudad en Buenos Aires un congreso de museos y ahí entendí que había algo había gente que estudiaba la cultura, que la gestionaba, que la administraba, que la pensaba y que llevaba adelante instituciones como museos, como espacios culturales y que eso era súper rico y era un trabajo súper creativo. Y ahí me di cuenta que cuando yo estaba en la ciudad, cuando era joven, en la adolescencia, yo producía un montón de eventos culturales y no me daba cuenta que eso era una profesión y que eso era ser gestora cultural. Y eso me encontró de sopetón y la vida me fue llevando a estudiar gestión cultural, a estudiar curaduría. Eh, yo quiero contarles que cuando le dije a mi papá que me quería ir afuera, me fui a Venecia a estudiar becada un año estudios de museos e historia del arte y curaduría. Yo le dije a mi papá, que es odontólogo, le digo, quiero ser curadora. Y mi papá me dijo, ¿curandera querés ser? O sea, como que no son profesiones que están como muy arraigadas a los territorios y que uno las tiene muy cercanas, ¿no? Como, ay, ¿qué es tu hija? Curadora. No lo escuchás. Menos gestora cultural. Entonces, bueno, así fue un poco pasando las cosas. Me fui a Venecia, viví un año allá. Trabajé en una organización internacional que nucleaba museos del mundo, aprendí muchos estudios de museos, estudié eso, y después tuve la suerte de ser la directora de cultura de mi ciudad, del municipio, y después estuve en la gestión del Ministerio de Cultura de la Nación. Todo eso es como para explicar que es una profesión tangible, real y concreta y que es una carrera que se estudia y que se analiza y que hay muchos colegas, ahí está Milagros conectada, que viven de esto y que trabajan de esto, como para ubicarnos un poquito en la palmera, como diríamos acá los entrerrianos. Habiendo dicho esto, a ver, ahí está. Yo quisiera saber, hola Milagros, ¿cómo estás? Yo quisiera saber si alguien me escribe por el chat o tiene ganas de prender la cámara o de hablar, que me cuenten un poquito de ustedes, así yo ya les entregué mi historia familiar, mi corazón, les toca a ustedes. Eh, curador, dice Romina, es también una persona que cuida a una persona con discapacidad. Mirá qué bien. Curador viene de cuidar, y bueno, lo vamos a ver, pero tiene que ver con quién administra y cura determinados objetos. Objetos e ideas y reflexiones que las pone en un determinado lugar. Yo no sé si, ahí se me salió a mí el chat, lo estoy viendo, pero alguien que se anime a hablar, ¿tiene ganas? Yo quiero saber si son de alguna colectividad en especial, de Italia, alguna región, de alguna profesión, algo, alguien que tenga algo que ver con lo cultural, con la profesión cultural, quizás son artistas, músicos. Bueno, yo justo ¿Qué tal? recién Buenas salgo del tardes. Si nadie trabajo. se anima, yo no sé si se me escucha bien porque no estoy en mi casa, pero puedo empezar. Bueno, Yo soy presidente de una colectividad italiana acá en el interior del Chaco. ah, También soy parte de la Dante Alighieri de Corrientes, soy socio. Y bueno, también estuve viviendo en Italia un año, en Milán, estudiando ahí en la Università Bocconi, que es una universidad bien, comercial bastante prestigiosa. muy conocida, sí. Y bueno, básicamente de ahí arranca mi conexión con Italia y la cultura, digamos. ¿Y qué estudiaste o qué profesión tenés? Estudié comercio internacional, no me dedico más Ah, a eso prácticamente, pero por eso estudié. bien, números. ¿Alguna vez escuchaste algo de cultura? ¿Te pusiste a pensar? Sí, no como carrera, o sea, sí, inclusive en la Bocconi había toda una sección dedicado a eso, digamos, porque bueno, en Milán también es como que hay mucho de eso con el teatro a la escala y Claro. eh, había ahí, pero bueno, como no era mi rama, la verdad que nunca le dediqué la suficiente atención, digamos. ¿Y alguna vez te pusiste a discutir algo cultural? Vieron que hay una frase que todo el mundo dice que es como, el país no funciona, bueno, pero no salimos adelante porque es algo cultural, ¿no? Como esas discusiones de sobremesa, ¿alguna vez las has tenido o las han tenido? Lo que pasa con la cultura italiana en general es como que es tan potente
que ocupa todos los espacios de discusión, digamos. Entonces, por ahí vos cuando querés encarar un proyecto o algo, es como difícil de salirse de eso. Es Claro. como que la italianidad, la gastronomía, es como que es tan potente que por ahí encarar proyectos desde otro lado, si bien ligados a Italia y a su cultura, proyectos que tengan que ver más con lo comercial o con cualquier otra cosa en general, digamos, es como un poco difícil salirse del encuadre que te fija la cultura italiana. O sea, tiene de bueno eso, que es muy potente, pero bueno, por otro lado es como difícil de salirse de ese corset, digamos. Claro. Bueno, bien. Bueno, vamos a tratar de salir de ese corset. Esa es la invitación de Sería este bueno. módulo. Sí, sí, y vamos a sacarnos algunos preconceptos y entenderlo un poquito más macro, más expansiva la definición de cultura y qué implica eso. ¿Alguna otra valiente? Hola Elena, Valentina. no sé si Hola se me Valentina, ¿cómo escucha bien. estás? Sí, sí, obvio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No sé si Valentina le están hablando. Me anda medio lento el Ah, internet. perdón, estaba en el chat y pensé que eras vos, perdóname. Ah, Habla eh, tranquila. María Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy gestora cultural, hice la especialidad en la Universidad Nacional de Córdoba y también soy música, cantautora y bueno, autogestiono mis proyectos musicales propios, así que bien compenetrada con la cultura. Bueno, ahora te acabas de comprar un número de lotería porque si yo hago una pregunta, ya que sos colega, podés también levantar la mano y contestar. Sí, Muy sí, bueno, bien. a mí me gusta ver esto, como la cultura como algo expansivo, ¿no? También desde la historia, el dialecto, bueno, tradiciones, expresiones, cosmogonía, bueno, todo lo que hace, ¿no? Nuestra forma de vivir y entender el mundo. Muy bien, va por ahí, por vivir y entender el mundo. Buenísimo, que es un gran aporte, ténganlo ahí en mente. Sí. Luego, Gracias. bueno, ver a la economía, ¿no? Con esto de lo sostenible, cómo se puede aportar desde la cultura, la naturaleza, la conexión con el medio ambiente. Sí. Ahí va, sí, sí, es que esa es la línea que vamos a seguir en este módulo. Buenísimo, genial. Ujú. Qué bueno Buenísimo. contar con una colega. Sí. Bienvenida entonces. Leía de Valentina que decía que su familia en el chat son todos descendientes italianos por parte del padre del sur y por parte de la abuela del norte y su bisabuela era de Paraná, una entrerriana, muy bien. Y Judith decía buenas tardes. Bueno, genial. Cada uno por algún motivo debe estar relacionado a Italia, sea por estar en una institución, por haber viajado, por tener ahí un raporto directo o indirecto, o tener familiares. Eh, me encanta. Siéntanse libres de comentar, de aportar, que así se enriquece la discusión, porque quiero que sea una charla. Hablando de charla, tengo la primera pregunta acá colgada, que es, vamos a hablar de cultura y de gestión cultural, pero yo quiero que me cuenten qué piensan ustedes que es la cultura. Traten de imaginar alguna definición o lo que piensen, lo primero que se les venga a la cabeza. Cultura es Para igual mí, a... hola, ¿cómo estás? Para Hola. mí, ¿cómo están? Para mí cultura, cuando pensamos en cultura, estamos hablando sí o sí de algo social, de un fenómeno social, porque Bien, cultura no es un hábito individual, personal, un modo de hacer, un dibujo que hago en mi casa, o quizás sí, pero la cultura me parece que tiene un sustrato social. bien, Eh, bien. Gracias, Gloria. Sí. Pensemos cultura entonces social. ¿Alguien más se anima a tirar algo? Para mí la cultura, perdón, no prendo la cámara porque entre la lluvia y que vivo en, en una región donde no tengo internet de fibra óptica, si prendo la cámara empieza a cortarse todo. Tranquila. Para mí la cultura son desde las costumbres hasta las tradiciones que tenemos, hasta esas mismas pequeñas cositas que se pueden hacer mismo en la familia que nos hacen identificar y nos hacen sentirnos unidos a todos los que nos rodean. Buenísimo, perfecto. Sí, 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 sí. Y también me parecen que tiene que ser un conjunto de, no sé, prácticas o recetas o arte lo suficientemente
duradero en el tiempo, como para que se pueda llamar cultura, ¿no? Bien, Que pueda duradero. sedimentar. Ajá. ¿Y tiene alguna frase así como un imaginario colectivo? ¿Vieron como esto que yo les decía, como es cultural? O no tienen cultura. ¿Vieron como esa cosa del modismo de la calle o el imaginario colectivo en relación a algo? ¿Lo tienen como en su diccionario? ¿Lo usan con sus amigos, con sus familias? ¿Se discute sobre esto? Ahí Cristian suma valores, creencias y gestos. Aquellas costumbres sociales, dice Juliana, que se transmiten de generación en generación. María dice creencias, valores, tradiciones que hacen a la identidad. Muy bien. ¿Alguna vez, pregunto, discutieron sobre la cultura? ¿La cultura argentina es tal cosa? ¿La cultura argentina no es tal cosa? ¿Somos esto? ¿No somos esto? ¿En un grupo, en un asado? ¿La cultura del trabajo? Muy bien, Nadia, me encanta. Justo hoy en el Día de la Soberanía Nacional, tener una identificación de cultura también nos define, porque es un día importante, Tal cual, muy bien, sí, tenés mucha ¿entendés? razón. Hoy es el Día de la Soberanía. Sí. También define un poco a lo que es, digamos, a los seres humanos, creo, que es lo que nos diferencia de otros seres vivos, que a lo largo de la humanidad nosotras las personas desarrollamos eso que decimos cultura y que nos distingue. Creo que Tal también cual, ahí ya es un poco la importancia de eso, como valor humano. como valor humano. Bueno, muy bien. Ahí María también aporta en el chat la cultura futbolera, sí, desde ya. Y Ana dice que hay que hacer una distinción entre cultura y tradición, sí. Bueno, vamos a ir desglosando todo esto que hemos dicho, como una tormenta de ideas. Y acá les traje dos imágenes. Una es Argentina y otra es Italia. Si yo les pregunto, esto no es representativo en su totalidad, no es a fines educativos, pero si yo les tuviera qué es la cultura argentina, qué símbolos, qué acciones, qué creencias, ¿ustedes qué piensan? En palabras, como que te diga, no sé, Maradona, El asado de los Messi, amigos. el asado de Mate, los Messi, amigos, mate, ¿qué más? Vamos, tiren, que esto es re fácil. Messi, empanadas, asado. Messi, empanada, asado, fernet con coca, porque en Italia hay fernet, pero acá es fernet con coca. ¿Qué más? O con Priti, ¿Eh? le ponen otras cosas, Priti. Ah, Priti, sí, 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 sí. José Francisco dice no querer cumplir las leyes. El tango, muy bien. No querer, Maradona. Maradona, obvio, el Diego, por supuesto. No querer cumplir las leyes, esa cosa de la viveza criolla que le decíamos, ¿no? La hemos escuchado por ahí. ¿Algo más que se les ocurra? Ah, el mate. Música, dice ahí, pero bueno, también no está la cultura popular, las murgas, todo eso. Está buenísimo y sí, desde ya que sí. El Martín Fierro también. ¿Qué más? El juntarnos así, sin organizar nada, decir, te caigo en la casa y tomemos unos mates. Amo, sí, sí, sí. El compartir argentino, la amistad Espontaneidad argentina. sería. Sí, sí, sí. Ahí lo dijo José Francisco. La amistad argentina es una amistad totalmente distinta que otro tipo de amistades que se gestan y que se tejen en otros lugares. Bueno, ya medio que lo hemos cubierto. ¿Y de Italia? ¿Qué se les viene a la cabeza? El idioma, primero. El idioma, bien, italiano, ¿qué más? La pasta, Todos los estereotipos, todos los todos, estereotipos, todos. todos. Bueno, Enseño italiano y cada vez que alguien se entera empieza a decirme ciao y cosas así. y Y empiezan a mover las manos así, sí, piripipipi y bueno. claro, gesticulación, dice Nadia, sí, exacto. ¿Qué Vos más? contaste que sos de Tirol, de esa zona, y es también tiene su idioma, igual que en Sicilia. Cada cual tienen, hay muchos Sí, lugares que no son dialectos, ya son sí, idiomas según la UNESCO. el ladino, sí, 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 tal cual. La Ese. pizza, el hacer el aperitivo, dice Bárbara, sí, tal cual. ¿Qué El más? arte,
El el Coliseo. arte, el Coliseo, bien. Bueno, Falta el fútbol ahí. falta el fútbol ahí, sí, tal cual, el calcio. Bueno, Y otro más o menos, deporte igual sí, tal que cual, tal acá. cual, tal cual. El ritual del café en la barra, dice Nadia, bueno, bien. Estos son como imaginarios que nos hemos hecho, ¿no? Que entendemos que esa es la cultura argentina y que es la cultura italiana. Y el Em, carnaval de Venecia, ahí sería, y acá el carnaval de otro estilo carnaval. Claro, sí, es que hay un montón de carnavales. No es lo mismo el carnaval del norte argentino que el carnaval de Gualeguaychú, el carnaval de Corrientes o el carnaval brasilero. Y también hay Y un el de carnaval en Trento que es muy distinto, es un carnaval muy montañoso, que van bajando de la sí, varía montaña. el estilo de murgas y Sí, comparsas. tal cual. Bien. Ahora vamos a ir a la definición del diccionario. Ustedes van al diccionario y la etimología de cultura viene del latín de colere, que significa cultivar la tierra. ¿Ustedes hubieran pensado que la definición de cultura tenía un gesto o un aspecto agrícola que tenía que ver con la tierra, con cultivar directamente? No, pero tiene sentido. Tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Ahí yo les traje, ahí es una imagen de un manuscrito medieval que están cultivando la tierra, literalmente. Ese cultivar la tierra después se resignifica y se agrega otra capa de sentido y es cultivar el espíritu. No solo es producir y cultivar en términos agrícolas, sino que también tiene que ver con una cuestión espiritual. Y desde esa definición del latín hasta el siglo XVIII, recién ahí aparece el concepto de cultura como un conjunto de atributos y productos de las sociedades humanas, que alguien lo dijo hace un ratito, que son extrasomáticas y que son transmisibles por mecanismos diferentes de la herencia, que también lo dijeron. ¿Vieron cuando escuchan ahí antes de un partido, gracias viejo por hacerme de Boca, por hacerme de River? Bueno, es cultural eso también. Es lo que es transmisible también por la herencia. Después vamos a ver que eso fue evolucionando. Si hacemos una pequeña trazo de la historia, ustedes tienen alguna referencia en la cabeza de la antigua Grecia. Bueno, en realidad, antes de la antigua Grecia, yo les quiero decir que esto lo usamos mucho cuando hablamos en historia del arte. ¿Vieron en Argentina la cueva de las manos? ¿Ubican las manos? ¿Sí? Sí. Bien. Son manos y nosotros en Historia del Arte decimos que la diferencia entre artesanía y arte tiene que ver con que la artesanía está relacionada a las técnicas y a los oficios y que el arte es la capacidad de tomar algo de la naturaleza, en este caso pigmentos, y darle un significado, darle un valor semántico, un valor significativo. Entonces, cuando esos hombres y mujeres primitivos de los pueblos originarios, mucho antes, en la prehistoria argentina, usaron pigmentos, pusieron las manos sobre la pared, el ejercicio que tuvieron que hacer, o sea, el ejercicio que quisieron hacer es decir, yo existo. Si yo pongo mis manos con los pigmentos sobre los muros de la cueva, yo lo que estoy dando a entender es un testigo de mi paso por ahí. Entonces, ahí ya se estaba produciendo cultura. De la misma forma que cuando los neandertales en algún momento descubrieron el fuego, eso fue cultural también. O cómo empezaron a cazar, eso también es una construcción cultural. Después llega la evolución de la civilización y saltándonos muchos estadios, llegamos a la antigua Grecia, donde la antigua Grecia, la antigua Roma, que están muy relacionadas con Italia, uno se empieza a como hacer la idea, esta cosa de la cultura de la gran arquitectura, ¿no? Como de los templos, las columnas, los que estudiaron, si hay un arquitecto o arquitecta por acá, es como esta cosa de, miren qué tan evolucionados que fueron los pueblos que lograron crear el Partenón o como eso, el Panteón en Roma o en Babilonia los jardines colgantes, bueno, como que se va como construyendo y se van agregando distintas capas
En la antigua Grecia, con el idioma, ustedes no sé si sabían, pero los griegos son el primer pueblo que son los primeros gramáticos. Son los primeros, los griegos, por ejemplo, esto es una ñoñada de haber estudiado letras, pero ustedes saben, artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, bueno, esa construcción la crearon ellos, la pensaron ellos, o sea, la sistematizaron ellos, por decirles. Entonces, bueno, todo lo que fue apareciendo ahí, la poesía, el teatro, la arquitectura, las costumbres, las calles, los caminos romanos, los caminos del Imperio Romano, bueno, es como que todas esas cuestiones, esos hechos existenciales se fueron construyendo a la par de que las civilizaciones se fueron desarrollando, y ahí podemos hablar de una cultura de un pueblo. Cuando nosotros estamos en la escuela secundaria o en la universidad, si estudiamos historia, hablamos de determinada cultura en un determinado pueblo, en un determinado momento. Después llegamos al medioevo, y en el medioevo pasa algo significativo que tiene que ver con que todo ese conocimiento que se fue perfeccionando hicieron saberes nuevos. Ustedes saben que en el medioevo se construyeron muchas catedrales, y a la par de que se fueron construyendo esas grandes catedrales, Notre Dame, por ejemplo, en París es un ejemplo de una catedral del medioevo, se fueron protegiendo esos saberes culturales y aparecieron los primeros sindicatos, quiero que sepan. Aparecieron los primeros sindicatos para proteger el conocimiento, para proteger la cultura del oficio. Entonces, de la primera definición de cultura, cultivar la tierra, cultivar el espíritu, a llegar al medioevo y entender que eso se sindicaliza para proteger ese saber cultural, bueno, estamos en una evolución bastante concreta que sigue esa misma línea. Y después lo que pasa es que nosotros tenemos que diferenciar esto que les contaba antes de la cultura y de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es el sistema más perfecto que tiene el mundo. O sea, ustedes saben que desde las flores, las plantas, la fotosíntesis, la lluvia, el cielo, la luna, la luz, todo tiene una función y ese sistema es perfecto. Desde las abejas, las hormigas, los animales, cómo está dado la naturaleza. Y vamos a ver ahora definiciones, pero la cultura va a ser algo que se hace con la naturaleza, en función de la naturaleza, en función de lo que es dado. Y después, entrándonos ya más en imaginarios construidos, lo que les puedo transmitir es que en algún momento de la historia, que es lo que más nos llegó a nosotros, sobre todo Argentina, un país que siempre miró a Europa y a estas construcciones culturales, es esto de una persona con cultura, con alta cultura o con baja cultura, que seguramente en algún momento lo habrán escuchado, ¿no? Como, esta persona es como, este pueblo es civilizado y nosotros somos barbarie, lo dijo Sarmiento, ¿no? Acá, como el mundo culturalizado, el mundo que tiene el conocimiento y el mundo que no. Y muchas veces, lo vamos a ver después más adelante, muchas veces eso carga un prejuicio enorme. Un prejuicio enorme. Yo les quiero contar que después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, bueno, en realidad en toda Europa, y ustedes lo deben saber si tienen algún abuelo o abuela que vino después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no solo quedó destruida, sino que Europa tuvo que configurarse, que hasta el día de hoy en términos geopolíticos y, y geopolíticos trata de reconstruir esto de fascismo nunca más. Y en relación a eso tuvieron que reconstruir la cultura de sus pueblos, porque el ser humano había llegado a un punto crítico, culmine. O sea, llegar a un genocidio de tal magnitud, bueno, fue el hombre que lo hizo. Entonces, entre todos los planes de cultura que se pensaron para esa reconstrucción, ustedes saben, se reconstruyeron museos que habían sido bombardeados, espacios, se reconfiguraron museos, obras que se habían cuidado, mismo también en Italia y demás. En Francia hubo un ministro de Cultura que es muy conocido, que es Malraux de apellido. Él dijo, bueno, yo soy ministro de Cultura de Francia, tenemos que reconstruir el espíritu y la identidad francesa después del régimen de Vichy. Denme plata, yo no puedo hacer eventos en todas las ciudades de Francia, lo que sí puedo hacer es llevar la cultura, la alta cultura, ahí volvemos con esto de la alta cultura, a los pueblos. ¿Y cómo? Entonces empezó a construir casas de la cultura. Yo no sé si alguna vez, alguno de acá ustedes es un pueblo y tiene una casa de la cultura, pero ese modelo fue tan impregnado en todo el mundo que muchos países, incluido Argentina, en su momento la última gran política pública en relación a eso fueron las casas del Bicentenario.
que se hicieron en el marco del Bicentenario de la Argentina 2010. Pero esta cosa de yo llevo la cultura a los lugares, no sé si alguna vez lo escucharon, llevar la cultura a los barrios, como que si la cultura fuera algo que hay que llevar y no que no existe en cada uno, ¿no? Pero bueno, esa diferenciación entre personas con cultura y sin cultura, gente que hay que educarla, tiene que ver con, acarrea un prejuicio bastante importante, pero yo lo que les quiero mostrar es que son los discursos que se dan en relación a la cultura. Habiendo dicho esto, vamos a ejemplificarlo. De un lado de la pantalla ustedes tienen la alta cultura y del otro lado tienen lo que se conoce o se dice como baja cultura. ¿Alguno sabe qué son estas imágenes? ¿Quiere como describirlas o tratar de detectar cuál es alta cultura y cuál es baja cultura? El ¿Quién David. se anima? Una puede ser el Colón, Bien, Sí, eso sería Miguel Ángel. alta cultura. bien, sí, Martín Fierro, baja cultura. claro, Después que hay una orquesta sinfónica, bien. y después tenés tipo una orquesta sinfónica más tipo municipal, Popular, una orquesta popular, popular. sí. Bueno, después que tenés acá el, el David, no, ¿cómo es este? Se me olvidó. Bien, David. El David. Y después este no sé, es creo que lo vi en una plaza en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, es una escultura de Fioravanti, sí. Bien, el obelisco. Y acá no sé si es una cantante de ahí. Es Y Elena después, Roger. Elena Roger, sí, que en verdad acá no le dieron bola, digamos, porque ella estuvo en un programa llamado Hombres de Honor, que era una actuación secundaria, hacía. Y ese tipo de Creo que ahí tira estaba, freestyle. perdón, creo que ahí estaba haciendo un homenaje o cantando canciones de Edith Piaf, que dicho sea de paso, si no me equivoco, murió en la pobreza y se revalorizó lo que hizo mucho después. Sí, sí, muy bien. Sí, ella hizo un concierto de Edith Piaf. Tocó con Atahualpa Yupanqui y Piaf. Espectacular. Data. Muy Y bien. alguien que hace, no sé si es freestyle, no se veo bien acá. Ese es, les voy a contar, ese es Elegante el día que cantó el himno Ah, nacional elegante. argentino, Bien. en la Casa Rosada. Ok. Bueno, bastante bien. Bastante bien. Ahí Jimena aporta en el chat la alta cultura como la ópera de la élite y la baja cultura lo popular. Algunas salvedades a lo que fueron diciendo. El Colón, el Teatro Colón, es el lugar de la élite, ¿no? Como es en nuestro imaginario, si bien tiene conciertos gratuitos y tiene entradas muy populares para que van, obviamente, lo que se llama el paraíso, ¿no? La punta allá arriba, de casi en el techo. Pero bueno, uno tiene como el imaginario de que es un lugar, voy a ser muy criolla en mi término, pero bastante cheto, ¿no? Como la alta cultura, los conocedores de la ópera, o no sé si alguna vez ustedes fueron a la ópera, por decirle. Se pueden ir, Yo dice acá José Francisco, sí, óperas muy baratas. ¿Alguno fue a la ópera alguna vez? tenés a Darío Volonté acá. No sé si lo escuchaste. No lo Darío tengo. Volonté es un combatiente de Malvinas, el rebelde con causa. Ah, mira, son hermosas, buenísimo. Bueno, pero ese lugar está como muy relacionado a la alta elite, ¿no? Como no todos los días nosotros vamos a la ópera, no todas las semanas, y son muy pocas las personas que tienen como un entendimiento de la ópera para poder decir, che, bueno, comparo ópera, esta estuvo buena, esta no estuvo buena. Es para un determinado público, si bien es abierto el Teatro Colón. Después lo que vemos es, en ese sentido, como la diferenciación, ¿no? Porque abajo tenemos la sinfónica y después tenemos las orquestas populares, que pueden tocar lo mismo, ¿eh? Quizás que la orquesta popular del barrio toca Beethoven igual que la que toca el Colón. No sé si son mejores o peores, pero también tienen la misma partitura y la misma música. Sin embargo, todo lo que sea municipal o relacionado
a lo territorial en relación a eso, si no está dado en un entorno como el Teatro Colón, por ejemplo, es como, bueno, de bajos recursos, baja cultura, ¿no? Es como en el imaginario, es como que 2 más 2 da 4. El Martín Fierro en su momento fue considerado como burdo, como baja cultura, como que era, lo que llamó mucho la atención en la época era que era un lenguaje de los gauchos, o sea, no era el lenguaje de la élite. Y después tenemos un mate que es un mate hecho por un orfebre argentino. No es el mate que nosotros, estoy tomando mate, no es el mate que nosotros tomamos en nuestra casa, ¿no? Ya es una artesanía de altísimo nivel. De la misma forma que no es lo mismo, por su significancia y la construcción que hay alrededor del David, que una escultura que puede llegar a estar en Buenos Aires. De hecho, les hago una salvedad. Ustedes seguramente habrán visto esta escultura muy conocida de un artista francés que es Rodin, que es el pensador, que está el tipo así con la mano pensando. ¿La tienen? Sí, la de Rodin. Perfecto. Sí. Bueno, hay 2 en el mundo, no sé si sabían. 2 en el mundo. Una está en París, en el Jardín de las Tullerías. Tiene sentido, el tipo era francés, académico, Academia de Bellas Artes, bueno, todo el sentido del mundo, alta cultura, Rodin en París. Sin embargo, la misma escultura, hecha por el mismo autor, está al frente del Congreso, en Buenos Aires. No sé si alguna vez la han visto, pero está al frente del Congreso, en la plaza, vieron que hay una plaza enorme, bueno, está ahí. Y cómo eso cambia el significado, ¿no? Digo, ¿no? Porque uno capaz que va a París y dice, ay, me saqué una foto con la estatua del pensador, la vi, y sin embargo, quienes viven en Buenos Aires, trabajan por el Congreso, pasan por el Congreso todos los días, la tienen ahí también. Y ahí como que cambia la percepción, ¿no? O esta cosa de quizás a veces uno tiene la posibilidad de viajar y se maravilla con, no sé, las obras en el Louvre, o va a ver la Gioconda, o va a ver un cuadro de Van Gogh. Sin embargo, decirles que en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires hay cuadros de Van Gogh, por ejemplo. ¿No? Como que siempre uno busca como lo de arriba, ¿no? Como que allá afuera es mejor, o como que hay otra construcción. Y en realidad lo que pasa es que nos llevan años de ventaja, siglos de ventaja. La que trabaja así es Marta Minujín, porque toma ponerle el Partenón y hizo el Partenón del libro. Ahora hizo la Torre de Pisa de Fideos. Entonces, Sí, de como da. Matarazzo. ¿La vieron? De Matarazzo. Es Sí. como que a ella da a entender que muestra unas grandes obras, pero también que tenga la interpretación digamos, que junta todas las partes, porque pone el libro El Partenón, que es donación de libros. Después el Partenón de libros se hizo en Alemania y también fue donación de libros. Después, bueno, acá en Mar del Plata hizo el Lobo de Mar, que lo Con el Alfajor Habana. auspició Habana. Pero labura medio ahí, ¿viste? Con todos, digamos. Eh, Sí. eh, Sí, tiene toda una filosofía detrás. Porque juntar la gente, ponerle en la inauguración digamos, la alta cultura y la baja cultura, digamos, y todo, digamos, es como que hace una transversabilidad impresionante. Sí, ahí Virginia comenta y dice, es como acercar el arte a todos, que ya no sea exclusivo de una clase o un sector. Sí, desde ya que sí. La idea es un poco analizar esto para romper con esto de la baja cultura y la alta cultura y quienes pueden opinar sobre la cultura y pensar que solo porque ser un artista o ser un músico o una determinada persona hace cultura y es válido y otras expresiones no son válidas. Es un poco lo que estamos viendo. De hecho, también en la imagen acá vemos, esto es el Parque Tecnópolis. Y quizás algunos tienen mayor merecimiento a Disney, por decirles, y no a Tecnópolis. Pero, hablando todas las distancias, pero no deja de ser un parque donde se encuentran las expresiones culturales del país. De la misma forma que cuando Elegante canta el himno, fue muy controversial, mucha gente ofendida, cómo Elegante va a cantar el himno con la Sinfónica, en la Casa Rosada y demás. Sin embargo, yo quiero defender a Elegante en el sentido de que no dejaba de ser un argentino cantando nuestro himno. ¿Y por qué eso está mal? ¿No? Como no deja de ser un argentino cantando el himno. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un argentino cantando el himno. Entonces está toda esta cosa de menospreciar porque se considera que como él hace
cumbia o rap o freestyle y lo hace con bajos recursos, de hecho lo hizo con una computadora de Conectar Igualdad, bueno, es baja cultura, ¿no? De la misma forma que no sé si, volviendo como a los temas de la colectividad, esta semana tocó Andrea Bocelli en Buenos Aires y tocó con Nicki Nicole y la mataron a Nicki Nicole por cantar con él. Como que no le daba la voz, como que era que no le daba el tupé, no le daba el piné, no llegaba a como no le daba la categoría para cantar con Andrea Bocelli. Eso está muy impregnado en nuestra sociedad, muy, y un poco la idea acá es desglosarlo y romper con eso, ¿no? Con esos imaginarios. Profe, disculpe, Volviendo, tengo una sí, pregunta. perdón, sí. Antes de que pase al otro tema, a mí no me quedó claro de dónde surge la definición de baja o alta cultura, si tiene que ver solamente con la élite, o sea, si va la élite es alta cultura y si no es baja cultura, o sea, ¿sería eso o tenemos como una definición específica? No, no es una terminología, sino que son construcciones sociales que se fueron haciendo y construyendo con muchos discursos, con muchas academias, y se fueron como con el correr de los años y los siglos, se fueron como profundizando. Como por decirte, en su momento Rodin, cuando quería entrar a la Academia Nacional de Bellas Artes de París, o sea, de Francia, que era muy conocida y muy rigurosa, él hacía una escultura no academicista, y no lo dejaban entrar porque decían que lo que él hacía era baja cultura, o sea, que era burdo, alrededor de una escultura mucho más prolija y más perfeccionada, que era más estudiosa, más académica. Y en realidad el tipo lo que estaba planteando era una entrada a la vanguardia, que llega mucho después, por ejemplo. O de la misma forma que los impresionistas propusieron como trazos mucho más livianos, muchos, ustedes no sé si vieron, pero los impresionistas como Monet, Manet, Van Gogh mismo, que es un impresionista tardío, no tiene todo tan perfectito, sino que son trazos, son como dejos de pintura, y los mataron, y en realidad eran vanguardistas. Lo que pasa es que había un libro que decía, esto es cultura, esto es lo que va y esto es lo que no. Y eso fue una charla que se da en todas las disciplinas históricas. Por decirles, no sé si se acuerdan, yo tengo 35 años, pero en los 2000, 2003, 2004, cuando arranca la cumbia villera en Argentina, Pibes Chorro sacó esa canción Laura, que la reconocen, Laura, sí. Y Daniel Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires y estaba, antes de que exista la ley de medios, estaba el CONFER, que era un organismo que controlaba qué podías decir en la tele y qué no podías decir en la tele. Y querían censurar a la canción porque decían que no era cultura. Y hay un sketch de los Midachi donde Miguel del Cel se disfraza de Pablo Lescano y le decía, Nañel, Nañel, como que le hablaba así, le decía, Nañel, Nañel, esto es cultura. ¿Por qué? Porque era la cultura de la villa. Las canciones de la cumbia villera narran la vida en la villa. Entonces, bueno, son Y construcciones que se van haciendo. Néstor Kirchner sacó muchas canciones o que era apología al delito Bueno, también. veníamos, sí, tal cual. Era un momento complejo del país porque veníamos en 2001. Pero bueno, no, para contestar la pregunta, no es que está en un libro que vas a encontrar una definición, sino que en realidad es como un repaso que podés hacer de cómo fue tomada y cómo fue construida socialmente esa conceptualización de que esto es alta cultura y que esto es baja cultura. Y son sobre todo prejuicios y discursos muy fuertes, que hasta el día de hoy existen, como vimos recién los ejemplos. Ok, Pero bueno, gracias. ¿cómo? Gracias. Ah, Está bien. de nada. Entonces, volviendo como a las definiciones, Mundiacult es un espacio de reunión que se hizo hace 2 años, muy grande en México, pero se hace cada tanto, donde se revisan las definiciones de cultura con todos los enviados culturales de todos los países. Y en 1982 se reunieron, ahí van la foto de la asamblea, y trataron de definir cultura. Y ellos trajeron esta definición que dice, la cultura puede considerarse el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo, a una sociedad o a un grupo social. Engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida,
los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Mucho de lo que ustedes dijeron al principio, vamos a repasarlo de vuelta y tratemos de buscar, los invito a que me den ejemplos de la definición de cómo se va desarmando. Es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales. ¿Algún rasgo espiritual que se les ocurra que sea cultural de nuestro país, por ejemplo? Las creencias tipo el Gauchito Gil, la Santa Muerte. Exacto, genial. Estaba pensando en el Gauchito Gil justo. Sí, sí, sí. A la difunta Correa. La Difunta difunta Correa. Correa. ¿Quién más? La Virgen de Luján. Bueno, espirituales. San Cayetano. San Cayetano, la Pachamama. Ahí Virginia lo pone en el chat muy bien. El lobizón. El lobizón, sí iba a decir eso, el pombero o el lobizón. En México es la Llorona, por decirles. Bueno, ahí están los rasgos espirituales. Rasgos materiales, intelectuales o afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. ¿Algún rasgo intelectual que se les ocurra, argentino? Borges, Rojas. Borges, Rojas, perfecto. ¿Algo más? Tenemos muchos premios Nobel, campeones de ajedrez. Somos uno de los países que más premios Nobel tiene en el mundo y también decirles, en términos intelectuales, por ejemplo, Argentina es uno de los países más psicoanalizados, que más hace terapia y que más tiene cantidad de psicólogos cada 10 personas. Sí, también igual gente como Favaloro, que no ha ganado premios, pero que sí han sido vanguardia en operaciones y en cuestiones cardiovasculares. Exacto. La invención del bypass fue de él, la lapicera. Claro, el bypass, la Sí, lapicera, exacto. un montón. También es el país que más librerías tiene por per cápita. Sí, tal cual. Ahí Virginia dice, bueno, Priscila dice Alejandra Pizarnik, sí, recontra, poeta. Virginia dice, lo atamos con alambre, sí, también. Eso es recontra cultural de acá, sí, le damos vuelta con todo. Sí, eso es un rasgo intelectual nuestro. No sé si sabían, pero nosotros somos reconocidos en todo el mundo por poder resolver un montón de problemas y problemáticas con alto estrés en momentos de crisis, como que podemos resolver las crisis. Por eso en el mundo los argentinos son muy cotizados a la hora de trabajar, porque imagínense que en los otros países donde todo es estático y nunca pasa nada, nosotros que estamos siempre alertas, como que la crisis está a la vuelta de la esquina, eso llevado a una empresa nos habilita a resolver un montón de problemas y eso es un rasgo intelectual, afectivo nuestro, ¿no? Un rasgo afectivo de la cultura italiana también podría ser, que también es trasladado acá a la Argentina, esto de no te metas con mi vieja. Como en Italia es la mamá y tipo, y acá es nadie se atreve a tocar a mi vieja, ¿no? Como esta cosa cultural afectiva. Y quizás en otras sociedades no es tan así, los padres no tienen ese rol y las madres tampoco. Pero bueno, siguiendo eso, la definición, la cultura engloba, además de las artes y las letras, y acá quiero que prestemos atención porque pensar en cultura no es solo pensar en una expresión artística. Entendamos eso desde el vamos, no es solo decir, cultura es igual a literatura, teatro, pintura, museos, todo lo que engloba las artes y las letras, sino que cultura son los modos de vida, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores y las tradiciones y las creencias. ¿Se les ocurre un modo de vida muy argentino como para ejemplificar acá la definición? No sé si argentino, pero sí porteño, ¿no? La persona que va al laburo a las corridas, que está todo el tiempo apurado, que putea porque, no sé, hay una marcha, entonces son todos una manga de vagos porque yo tengo que ir a laburar y no sé qué, etcétera. Bien. La cultura del café, el porteño tiene esa cosita de un cafecito a las 12, no importa la hora, un cafecito en alguna microcentro, con algún amigo, eso también. Claro, ¿Qué otra cosa? obvio.
obviamente, el mate. El mate. Y sí, estamos todos tomando mate en este momento. El mate, perfecto, es un modo de vida el mate. Más en el norte, Las Peñas, otra pausa, la siesta, Los domingos de eh, asado, sí, tal cual, dormir la domingo de asado, siesta, truco, el truco. Y alguna Perdón, el tradición. domingo que también compartimos con Italia. ¿Cómo? Las pastas del domingo con la nona, que es lo Sí, como que compartimos con Italia también. sí, tal cual. ¿Y alguna tradición nuestra o alguna creencia? ¿Alguna creencia? Si llueve de sol se casa una vieja. Bueno, No, bien, puede ser. Yo les digo una siendo de Entre Ríos. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, por ejemplo. O refiriéndonos al Diego, Dios es argentino. Dios la es cintita argentino. roja contra la envidia. La cintita roja contra la envidia. Decir Menem, dice Matías, y lo que sigue después que hay que hacer que ya saben todos. Bueno, sí, tal cual. Esa también. Cuando jugás al fútbol y el otro le va a hacer el gol, decís Quiricocho. Tal cual. La que se construyó en el Mundial, elijo creer. Como todas las tradiciones que aparecieron y todas las cábalas. Las cábalas. Esas son las creencias que tenemos y que se pueden aplicar y pueden ver que la definición se materializa, ¿no? Como que es un poco eso. Siguiendo con las definiciones, les traje una de quien fuera el ex ministro de Cultura de Brasil entre el 2003 y el 2008, que es Gilberto Gil, que él dice, lo que entiendo por cultura va mucho más allá del ámbito restrictivo de las concepciones académicas o de los ritos de una supuesta clase artística e intelectual. Cultura no es solo una especie de ignorancia que distingue a los estudiosos. Cultura más allá del valor de uso, de lo técnico, cultura como usina de símbolos del pueblo. Él lo que nos está diciendo acá es, no es lo académico, no es lo que dicen los estudiosos, es la usina de los símbolos del pueblo. ¿Cuáles son los símbolos que elige un propio pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siguiendo a Gilberto Gil, ¿qué símbolo es del pueblo argentino? La bandera y los símbolos patrios, Los laureles, la bandera, porque los símbolos patrios, ¿qué más? las Malvinas, Las Malvinas, muy bien, las Malvinas como símbolo. El himno, las marchas, San Martín cruzando los Andes. Tenemos varios. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, desde ya que sí, son una bandera. Esos son los símbolos que nosotros hemos construido y que hemos elegido para contar quiénes somos. Representan, soy muy maradoniana hoy, pero el Diego representa el ser argentino. Te puede gustar mucho menos, más como jugador o como persona, lo que fuere, pero él, con todas sus contradicciones, representa a la identidad argentina en muchísimas instancias. O también es Messi yéndose a vivir a Barcelona y diciendo pieza y hablando como rosarino y tragándose todas las S en vez de hablar como un español. O también son esos jugadores de fútbol que les dan la oportunidad de tener otra ciudadanía y jugar en una selección y eligen vestir la camiseta de la selección argentina y volver, sobre todo. Esos son como los símbolos que se traducen en el hacer, ¿no? De cada una de las decisiones que uno toma. Víctor Vich, que es un filósofo peruano que también escribió mucho sobre cultura, él dijo, la cultura es lo ordinario. Y es en lo cotidiano donde se producen los espacios de agencia, de poder y de cambios. ¿Vieron cómo empezamos como con una idea de, bueno, cultura es el mate, las empanadas, y después empezamos como a desagregar todo y entendemos que cultura no es lo que dicen los libros y lo que dicen unos determinados estudiosos, sino que estamos yendo como al hueso de nuestro propio ser? Y entonces Víctor Vich aporta y dice, es lo ordinario, es lo cotidiano.
no es lo que nos dicen los libros, que esto debería ser cultura y las definiciones, sino que es lo palpable, lo que está en el aire. No sé, se me viene a la mente los festejos del Mundial, en el último Mundial cuando salimos campeones, todo lo que pasó ahí, que fue un éxtasis total, eso es la cultura argentina. Es la forma en que festejamos, es lo ordinario, lo que nos sale, lo que nos nace, lo que somos. Ahí está el mate, como para graficarlo. Y acá les traje un montón de referencias para que las tengan ahí a mano. T.C. Eliot dijo, si todo es cultura, cultura es nada. Y eso tiene que ver porque en los años 60, siguiendo un poco la línea del tiempo, hay una definición que muchos la agarran. Yo quiero que sepan que hay muchas definiciones de cultura. Y si uno estudia gestión cultural, tiene como 1000 en las fotocopias y en la currícula. Pero hay como, cuando a uno le preguntan, dicen, ¿qué es cultura? Todo. Cultura es todo. Es todo. Es la forma más gráfica y más simple, simplista y existencialista de definir a cultura. En los años 60. Si todo es cultura, entonces dijo T.C. Eliot, la cultura es nada. O sea, vale la pena como ir más al hueso. Y acá yo les traje algunas expresiones culturales netamente argentinas como para graficar esto de la cultura argentina. El cine, 1985, o puede ser ahora todas las series que salieron, o El Eternauta, que tuvo como una gran repercusión, Bizarrap, por decirles, ahí ven una foto de un edificio súper raro, ese es Clorindo Testa, que dicho sea de paso, era italiano, o sea, de origen italiano, ítalo-argentino, que hizo un montón de obras en la provincia de Buenos Aires, un estilo muy particular. Las series, El Encargado, El Marginal, los simuladores, por decirles, los documentales. Ahí está Mercedes Sosa, el Festival de Cosquín. Después les traje el patrimonio argentino. Lo que están viendo ahí es la primera biblioteca nacional, donde tenía el despacho Borges, libros, Claudia Piñeiro, Catedrales, que lo está produciendo Netflix. Bueno, el Cosquín Rock, que también es una expresión cultural, donde es como la reunión del rock en la Argentina, y muchos más, ¿no? O sea, esto es solo una pantalla, pero para que vean qué es lo que hace distinto a todo esto, que muestra una forma muy particular y muy nuestra de ser. No sé si estuvieron atentos a las noticias, no sé si alguien fue a ver a Oasis o no, o fue a ver a Dua Lipa en Buenos Aires o lo que fuere, pero no sé si notaron que lo gracioso de todos estos estrellas internacionales que nos han venido a visitar es que se argentinizaron. No sé si lo vieron en las redes sociales. Dua Lipa yendo al Superclásico, los Oasis contando cuando se cruzaron con Maradona, diciendo, che, bueno, nosotros tocamos por todo el mundo, pero Argentina es especial. Sí, Con ¿quién el habló? recital de Oasis pusieron una imagen gigante de Maradona en realidad. Le hicieron un En la cara. homenaje, tal cual. No sé si lo ubican a Anna Taylor-Joy, que es la rubia esa flaca, que es actriz, que ella vivió acá, tiene familia argentina, y en cada nota dice, habla todo en inglés perfecto, y después dice empanadas, dulce de leche, así como recontra argenta, y habla como muy, bueno, Johnny Depp también estuvo de asado, estuvo de un montón de cosas. Me pasa con toda esta gente como que se argentiniza, no sé cómo explicarlo, pero Dua Lipa es como que entró a la cultura argentina porque ya empezaron a salir muchos memes de, bueno, yo soy de Boca, perdón a los que son de River, pero esto de llenó 2 River y bailó a River, los hizo bailar 3 días seguidos, viste, como esto de que ella entienda de que estaba en Argentina y dicen que entre los top 10 de cosas que tenés que hacer en tu vida antes de morirte, lo que tiene que ver con el fútbol es ver un superclásico Boca River. Como a ese punto donde ya somos referencia, o por ejemplo, no sé, se me ocurre Viggo Mortensen, ¿lo ubican al que hizo de Aragorn en El Señor de los Anillos, que nació acá en Chaco? ¿Lo tienen? Sí. Sí, hincha de San Es Lorenzo, de San fanático. Lorenzo, que es hincha, y va a los Oscars con los gemelos de San Lorenzo y le cuenta al de la academia ahí en los Oscars en Los Ángeles, che, San Lorenzo, no sé qué, viste, como hay una anécdota buenísima que él lo lleva a su hijo a un partido en Rosario
y termina todo mal y salen todos a correr por la cancha porque volaban toscas, piedras, no sé qué, y él va corriendo con su hijo y claro, ellos vienen como de primer mundo, todo civilizado, estadios ordenados y qué sé yo, y él va corriendo para que no le peguen, y en un momento él cuenta que pasa uno corriendo y le dice, vos, tipo, a ver si te animás, usá el anillo y escondete, Gil, como que, porque se puede como desaparecer por la película, ¿no? Y como que él se mataba de risa y no lo podía creer, pero bueno, es como esta cosa de que estamos en un momento, no quiero tirar una teoría así al azar, pero le decía a una amiga el otro día, estamos conquistando el mundo y no nos damos cuenta. Como que Bizarrap con el tema que sacó de Daddy Yankee, por todo el mundo se está escuchando. Los artistas internacionales que vienen dicen que el mejor público es argentino. Another Coronación de Gloria. No sé si vieron, claro, después del Mundial, vieron que ganábamos cualquier cosa, el Mundial del Alfajor, el Mundial del helado, no sé qué, y festejábamos todos tipo una cosa más en la que somos campeones, como que, no sé, es como que estamos en todos lados, y yo no sé si somos como muy conscientes, pero en esta cosa de esta tradición, esta creencia de decir que Dios es argentino, siempre se dijo por Maradona, pero después también uno toma dimensión de lo que es este pueblo y dice, chicos, Ah, o sea, el Papa Francisco, perdón Alex, no se te escuchó, se cortó. eso, Copa No, Sudamericana. ¿cómo? En Holanda tenemos la reina en Holanda también, tenemos este tipo en todos los muchas cosas. O sea, que se te cortó todo. Si querés escribirlo en el chat por las dudas. Ah, ahí va. El Papa Francisco. Bueno, la reina de Holanda, el Papa Francisco. Nosotros exportamos gente a todos lados. Esta cosa de que en cualquier lado hay un argentino. El Papa Francisco, para mí, yo no sé si alguna vez vamos a ser conscientes de que ese tipo llegó al lugar más alto, al trono de San Pedro. O sea, a ese nivel y cada vez que yo pienso en su papado, pienso que él hizo lo mejor que sabía hacer y que era ser argentino. Él fue argentino. Todos los gestos que tuvo en su papado fueron netamente argentinos. O sea que ahí es como algo cultural, porque él lo único que hizo fue argentinizar, llevar como su identidad cultural a lo más alto, ¿no? Bueno, eso. Siguiendo, perdón, me fui de, le voy a traer una definición más, y esta es la que de todas es mi preferida, es la de cabecera, la que uso siempre, es de Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch es un argentino germano, antropólogo, que vivió mucho en el altiplano, o sea, en el norte, sobre todo en Jujuy, vivió en Maimará, está enterrado ahí, él era de Buenos Aires, y él salió básicamente como de gira por el altiplano, llegó hasta Perú, Bolivia y demás, buscando lo que era el ser latinoamericano. Él quería entender cuál era la propia identidad latinoamericana. Y él básicamente llega a una conclusión, un poco para contarles, si quieren leerlo, no sé si lo conocen, no es muy conocido, pero él hace una distinción entre el ser y el estar. ¿No? No sé si alguna vez se lo preguntaron o se lo pusieron a pensar, pero él básicamente dice que el ser, decir yo soy, como decir yo soy Eliana, yo soy argentina, yo soy sanjosecina, yo soy de Boca, por decirles, es una construcción que nos fue heredada del colonialismo europeo. Esta cosa de que nosotros existimos porque somos, ¿no? Y que eso fue muy impregnado acá en Latinoamérica, y él dice que al estar en contacto con el pueblo del altiplano, yo me refiero a todo lo que es el norte, Bolivia, Perú, Salta, Jujuy, toda esa zona, él dice que los nativos de los pueblos originarios tienen otra concepción, tienen otra manera de entender la vida y de entender el tiempo y las cosas, y que ellos en realidad están más anclados en una idea filosófica de el estar en vez de ser. Es más estar que ser. Entonces él dice que no es definitorio, yo soy esto o yo estoy acá, sino que en realidad la propia identidad cultural, la propia identidad de cada uno y de un pueblo sobre todo, porque él estaba buscando cuál era la identidad latinoamericana, es el estar siendo. Él propone un estar siendo.
porque dice que el proceso de cuando uno empieza a construirse como sujeto es un devenir, como una hermenéutica, es como un rulo que va creciendo y se va modificando. Entonces él dice, América no es tal cosa ni está en tal lado, sino que América está siendo todo el tiempo. Entonces, a raíz de esa tesis que él propone, llega a una definición que dice que es la que más me gusta, repito, porque es simple y se entiende perfecto. La cultura es una decisión. Si la cultura es una decisión, entonces básicamente es ni más ni menos cómo nosotros elegimos vivir, ¿no? ¿Cómo elegimos vivir? ¿Qué decisiones tomamos para vivir y estar siendo como nosotros queremos? Entonces, seguramente todos son hinchas de un club. Si quieren tirar cuál, me encanta, así sumamos, porque si no yo voy a monopolizar que somos todos de Boca y no creo que les guste a todos. Pero fuera de eso, digo, yo soy hincha de Boca, pero es un, a ver, para no quedarme ahí, Argentinos Junior, somos todos de Boca, dice Virginia. Bueno, Milagro dice que es Argentinos Junior, perfecto. Bueno, somos de un club. Bueno, somos todos de Boca. No, María Celeste es de River. Bueno, bien. Ahí aparece la pasión argentina. Somos todos de un club, pero como nosotros elegimos ser de ese club, es una decisión y es cultural. Estudiante de La Plata, me encanta, perfecto. Laura es de Boca, genial, de Platense, muy bien. Bueno, todos somos de un club, pero como nosotros decidimos ser de ese club, es cultural. Por ejemplo, no es lo mismo mirar siempre los partidos por la tele que hacer el ritual de prepararse porque mi equipo favorito va a jugar. Hacer la picada, hacer el asado. No es lo mismo ir a la cancha que ir a la cancha. Ahí está el logo de Mendoza, presente, River, Estudiante de La Plata, perfecto. No es lo mismo comerse el choripán que cantar determinada canción, comprarse la remera, hacer al ahijado, ¿cómo es? Al hijo, al pariente del mismo club, ¿se entiende? No es lo mismo ser socio que no ser socio. Cómo uno es hincha de un club es una decisión y eso es cultural. Eso es cultural. Y ahí es cuando entendemos que, como decía Vich, es lo ordinario. Si somos hinchas de Boca, por decirlo, del Lobo de Mendoza y vamos todos los domingos a la cancha, es una decisión y eso es cultural. Que Dua Lipa haya venido al Superclásico es porque es cultural el evento, más allá de que tenga un fanatismo por uno o por el otro o no. Ella vino por lo cultural, por lo que se respira en ese lugar, en ese momento, en ese evento deportivo. Y ahí lo que Kush agrega es que en esa decisión, detrás del yo, siempre hay un nosotros. El hombre no es una isla, dijo un estudioso por ahí. Nosotros somos con el otro. No podemos vivir solos, vivimos en comunidad y somos con un otro, no somos una cosa aislada. Entonces ahí, en esos lazos, en esas construcciones, en un con el otro, nosotros producimos y somos cultura, ¿se entiende? ¿Me siguen? ¿Medio delirante? Se entiende. Seguimos, perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, es una decisión, quedémonos con esa. Es cómo nosotros elegimos ser y cómo nosotros proponemos un modo de vida. Entonces, siguiendo con eso, aparece la cultura como un evento fundamental, como el motor que cambia la esencia de lo cotidiano, que tramita el sufrimiento, dice Kush, que permite la alegría, que permite la expresión, que hace con ello algo distinto. Visualizar las cosas como algo de lo dado. Es el hastío de la nada. Ahora visualiza a partir de lo dado y crea con ello otro sentido. Esa es la función del gestor cultural. Es no solo visibilizar el trabajo del artista, no solo es trabajar con la comunidad, no solo es trabajar con el producto, no solo es trabajar con el evento, sino que es hilvanar todo eso en algo diferente. No sé si alguna vez se han cruzado la vida con un gestor cultural, pero de nosotros siempre se dice que producimos eventos, ¿no? Es la persona que arma el recital, que arma el festival, es la persona que arma el festival de poesía, no sé, la muestra de arte, que somos productores, ¿no?
Pero en realidad acá lo que se propone es el gestor cultural como un mediador que toma la cultura, la esencia de lo cotidiano, que permite la alegría, que transmite el sufrimiento, que permite que la expresión salga y con eso lo visualiza y crea otro sentido. Porque no es algo estático. Seguramente ustedes habrán ido a alguna muestra, algún museo, algún festival y dicen, bueno, acá están los que trabajan en el escenario, acá están los que atienden a los músicos, pero no sé si alguna vez se pusieron a pensar en el valor de ese trabajo y sobre todo se nota mucho en los festivales. Yo siempre digo que la tarea del gestor cultural, si hay que definirla criollamente, yo siempre digo, nosotros somos quienes hacemos que pasen las cosas. Nuestro trabajo es que pasen las cosas. Somos productores de que pase algo mágico, ¿no? Por decirle, vamos a obtener lo mágico. Lo más difícil de crear y de construir en un evento es el ambiente. ¿Vieron esa energía que se palpa en el aire? ¿Vieron cuando ustedes van? Seguramente habrán ido con sus amigos a algún festival. Me estoy imaginando algo como, ¿vieron cuando no saben qué hacer y dicen, bueno, vamos a esta placita, que hay una feria, que hay unas cervezas artesanales y capaz que tocan unas banditas, no sé qué? Y vos vas y no hay onda en el aire. No sé si lo percibieron alguna vez y que eso termina de definir y decir, che, nos vamos porque esto está medio muerto. ¿Les pasó? Bueno, pasa, ¿no? Bueno, ¿y no les pasó al revés? Un lugar que capaz fueron y todo estaba dado de alguna forma mágica que ustedes dicen, no sé, llovía un poquito, pero la chica que cantaba o la banda estaba buenísima y se generó un clima divino y estábamos con unas birras y la verdad que la recontra sentimos, estuvo espectacular. ¿Les pasó también? Me imagino que sí, ¿no? Tiren un sí, por Sí, favor, porque si no me preocupo de que algo está pasando. Sí, pasó, sí, bien, sí, pasó, pasa, pues si pasa. no, qué vidas aburridas, bien, pasó. Bueno, ese ambiente, ese hilo fino que une todo, como dice esta definición del gestor cultural, lo genera un gestor cultural. Es el que pone el escenario, que piensa y produce el contenido del evento, que piensa en el poeta que va a leer para que vos entres en clima, que después va a producir la banda que va a arrancar tranqui, y el plato fuerte va a ser la banda con más punchy, que en el momento en que vos querés hacer poco, capaz que tira papelitos picados en el aire y que eso también lo hace mágico. Es como piensa el evento de que sea la tardecita, que porque hace calor a la tarde y que después termine a tal hora, y toda esa sumatoria de cosas es como que si fuera una olla y estás poniendo todo y así sale el evento. Pasa con una muestra de arte, pasa con un festival, pasa con un festival de poesía, pasa con la presentación de un libro. Un poco ese es nuestro trabajo. Más allá de producir y de acarrear cosas, porque vivimos acarreando cosas, tablones, sillas, escenario, luces o lo que fuere, micrófono, etcétera, etcétera, el desafío nuestro es crear ese hilo invisible, ¿no? Crear ese ambiente, esa magia en el ambiente. Como dice al final de la definición, es hilvanar todo eso en algo diferente. Que quizás no lo han puesto a pensar, pero sí existe y son un montón de trabajadores y trabajadoras de la cultura, gestores que están detrás de eso. Y no solo eso, porque nosotros estamos muy acostumbrados, vieron como la estructura de decir, bueno, algo cultural, bueno, una exhibición, una muestra, un festival, un encuentro, una banda, un recital, ¿no? Como que son las estructuras típicas, los eventos culturales típicos a los cuales estamos acostumbrados a asistir. Y eso está dado por productoras o por, no sé, tal productora trae o Tini se produce sola, o Lali se produce sola en Vélez, por decirlo, ¿no? Pero también pasa, no sé si alguna vez se pusieron a pensar, pero ¿qué pasaría si todo eso no existiera? Si nadie se le ocurriría decir, che, ni ganas de armar algo. Que no pasan los eventos, de que no pasan las cosas, de que no se impriman libros, de que no se hagan festivales, de que no haya encuentros, de que no haya banda, de que nadie se le ocurra decir vamos a festejar, no sé, la fiesta del pueblo. Vieron que hay fiestas en todo el país que son las celebraciones de las economías regionales, la fiesta de la naranja, la fiesta del chancho con pelo, la fiesta de la berenjena, o también existe en San Luis la fiesta de la calle más angosta.
No sé si sabían, pero les tiro ese dato espectacular. Bueno, ¿qué pasaría si todo eso no existiera? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría si todos esos trabajadores de la cultura no estuvieran y esos eventos no los produciera nadie, si los artistas no pensaran canciones, si los cineastas no filmaran películas? ¿Vieron qué importante el trabajo de todas estas personas? Y sin embargo existimos y no figuramos mucho en el mapa. Tenemos como una idea nomás metida en la cabeza, cultura igual artistas. Sin embargo, existen productores, existen gestores y también los gestores, existen gestores independientes, o sea, gestores que se contratan para un determinado evento, pero también, Milagros no me va a dejar mentir, como nosotros tenemos este conocimiento y este bagaje, nosotros tenemos muchas ganas de que pasen cosas. Nos encanta que pasen cosas porque entendemos cómo es la diferencia de que exista o que no exista algo. Gualeguaychú, por ejemplo, ¿es la misma ciudad si no tuviera el carnaval en verano? ¿Que se prepara todo el año para que existiese, para que algo pase en el verano? No, no es la misma ciudad si no hubiera carnaval, por decirles. Bueno, imagínense que para nosotros, como gestores culturales independientes, nosotros todo el tiempo estamos queriendo que pasen cosas porque queremos que lo que nosotros somos, como nosotros vivimos, se ponga de manifiesto en algo. Y pensémoslo en cuestiones chiquitas. Si ustedes son de algún pueblo, piensen en alguna persona que organiza eventos y que se mata para que pase eso durante todo el año. Y que busca recursos y que llama al municipio y que corta la calle y que piensa en un póster y que llama a algunas bandas y le pone una onda y no te da lo mismo que esté o no esté. Necesitas que eso pase. Bueno, en ese sentido también se genera, más allá de poder trabajar en algo grande o en más chico, los gestores culturales estamos todo el tiempo traficando recursos, pidiendo plata a fundaciones, a organizaciones internacionales, al Estado, al municipio, traficando vinculaciones, préstame el gazebo, tráeme la silla, dame el parlante, el micrófono, para que estas pequeñas cosas sucedan y pasen. Y eso también es gran parte de nuestro trabajo. No es solo estar ahí el día del evento y armarlo, sino también pensar la idea y pensar los recursos para que eso suceda, ¿no? Entonces, gran parte de nuestro trabajo también es pensar proyectos, que es algo que ustedes también están haciendo en esta diplomatura, que la están haciendo con Leti y con Milagros en el taller de proyectos. Y no sé si es algo, y permítanme como trasladárselos, no sé si es algo que ustedes, un ejercicio que lo tienen como muy cercano, ¿no? A pensar proyectos. María Eugenia no me va a dejar mentir, pero es un diálogo que tenemos hace muchísimos años, que es un chiste interno entre nosotras, que yo siempre, ella dice, ¿qué proyectos tienen? O sea, María Eugenia, muy activa en la colectividad, siempre habla de proyectos. Y yo no sé si ustedes tienen proyectos cercanos, sea si pertenecen a la colectividad, a una institución, o a un club, o a una mutual, o a un, no sé, un grupo ¿cómo es? Que disputa un torneo de fútbol, por decirle, un grupo de amigos que tiene un nombre, pero es un gran propósito de vida tener un proyecto y llevarlo adelante para que se transforme en una realidad y para dejar algo, para colaborar con estos modos de vida, para colaborar con este ser argentino, para colaborar con Ser de Boca o de Estudiantes de La Plata o del Lobo de Mendoza o para colaborar con la italianidad de la Argentina, por decirles. Y no sé cómo son sus familias, sus amigos, pero a mí me llama mucho la atención las personas que no se lo ponen a pensar y que piensan que la vida solo es construir las estructuras, ¿no? Como sumarse al sistema, tener la familia, los amigos, con mis amigos me voy de vacaciones, con mis amigos como asados, con mis amigos juego al fútbol, con mis amigas salgo a tomar algo, y como que la vida es eso nomás. Sin embargo, hay como un capital humano y un capital creativo, que es una potencia enorme, que está muy vista por nuestra cultura. No digo que esté desperdiciado, pero qué potente sería que todos nos hagamos cargo de eso, ¿no? De nuestra propia cultura y de nuestros modos de ser y de habitar este bendito país, el mejor país del mundo. Y en ese sentido, ¿en qué estamos colaborando? ¿Qué aportamos nosotros? A nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestra institución, ¿qué es lo que dejamos? ¿No? Como
Y ahí está la invitación, y la voy a introducir, a que traten de pensarse, por más que no son gestores culturales académicos y que no estudiaron, salvo la compañera que se presentó hoy temprano de Córdoba, a pensarse como gestores culturales de oficio, de territorio, de patear una realidad, de patear su barrio, su casa, su grupo de amigos, y que se animen a pensar, che, ¿cuál sería mi proyecto? Puede ser un torneo de fútbol como puede ser, no sé, cualquier otra cosa, no necesariamente tiene que ser, no sé, una cosa magnánima, ¿no? Una cosa grande. Pero yo creo que todos tenemos algo de gestor cultural adentro nuestro. Y me parece que ahí está la invitación y por eso este módulo acá, para pensar que no todo es lineal, no todo es estructural, no todo es blanco y negro, sino que hay otros matices y que lo que nosotros entendemos como cultura, que quizás nunca tuvimos la oportunidad de discutirlo como lo estamos discutiendo acá, que empecemos a pensarlo, que empecemos a decir, che, ¿yo cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero que sea este país? ¿Cómo quiero vivir mi doble nacionalidad? ¿Qué valor, qué sentido le quiero poner a eso? Si fuera una olla y yo tuviera que poner palabras, ¿qué palabras le pongo a eso? ¿Cómo hago mi andar? ¿Cómo transito mis días? ¿Cómo elijo transitar esos días? ¿De qué me agarro? ¿Qué es lo que abrazo? ¿Qué es lo que me abraza también, no? Como que me parece que de eso se trata este módulo y que un poco es romper con todo lo que pensamos que está dado y entender que hay otras capas y que la vida tiene un sentido mucho más profundo y que en ese sentido lo cultural es como nosotros decidimos habitar. Es como dijo Kush, la cultura es una decisión. Entonces lo que yo quiero invitarlos a ustedes en este módulo es que se pongan a pensar cuáles son sus decisiones, cómo ustedes eligen vivir y qué pueden aportar en base a eso, ¿no? Como gestores culturales, que se agarren, que se pongan esa camiseta, ¿no? Siguiendo las definiciones, dice, la geocultura concilia de un modo mandálico, espirilado y abierto al sujeto, el suelo, el símbolo y el territorio para poder, desde enfoques pluridisciplinares y pluriculturales, intentar crear el mundo de vuelta, cada vez. Esto implica poner en juego un pensamiento vivo, emotivo, gravitado y profundo. Siempre partimos del suelo. Ojo, acá aparece la definición de cultura, ¿no? Cultivar la tierra. Siempre partimos del suelo. Del arraigo a un lugar. El suelo no tiene que ver con la tierra específica, sino con lo simbólico que nos convoca. La historia se da por generaciones, porque son las generaciones las que comparten ciertos códigos comunes de su infancia o de su juventud. Y eso que nos comparte como suelo son esos vientos que nos hacen parte de una comunidad, ciudadanos de una historia. Y eso es lo que visualiza una comunidad como proyecto. La ilusión es lo tópico, que es de donde partimos. Es maravillosa esta definición que les traigo. Vamos a tratar de desglosarla y entenderla desde lo que nos convoca, que es la italianidad. Pensamos en algo espirilado y abierto, porque la identidad es algo que, como les decía, es una hermenéutica, es un devenir. El sujeto, el suelo, el símbolo y el territorio. Intenta crear un mundo de vuelta cada vez. ¿No sienten que siempre estamos como saltando etapas? Como que salimos de una etapa y vamos a otra. Intentar crear el mundo de vuelta cada vez es lo que hicieron nuestros abuelos cuando vinieron a Argentina. Intentaron crear el mundo que ellos dejaron, lamentablemente por un montón de razones, sobre todo la guerra y la pobreza, para intentar crearlo de vuelta. Eso implicó poner en juego ese pensamiento vivo, emotivo, profundo, porque trajeron sus raíces y siempre partieron del suelo, el arraigo a un lugar. No solo fue el arraigo a su tierra natal, a Italia, que seguramente si tienen abuelos que son italianos, lo deben tener muy presente, o hablaron italiano, o hablan un ítalo-argentino muy marcado, pero también esto de el arraigo a un lugar, porque ellos también como generación tienen un agradecimiento importantísimo con esta tierra porque les dio todo. Argentina les dio todo, les dio un techo, un trabajo y les dio una familia ítalo-argentina. El suelo no tiene que ver con la tierra específica, porque Italia no estaba acá, Argentina no es Italia, sino con lo simbólico que nos convoca, esa historia que se da por generaciones. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a sus abuelos, y si no me comentan, de
de lo generacional, ¿no? De llevar un pedacito de la tierra de uno a la nueva tierra, a esto en el intento de crear el mundo de vuelta. Son las generaciones las que comparten ciertos códigos comunes. Recién decíamos, el domingo, las pastas del domingo son de la abuela. Claro, ¿por qué? Porque ella compartió ese código común de tener la pasta a mano, siempre a mano, y de saber hacerla bien, y saber que es al dente y cuándo no es al dente, y que el pescado, salsa de pescado, no va con queso, por decir. Son esos vientos que nos hacen parte de una comunidad, porque los italianos que vinieron a vivir a Argentina dejaron huella. No solo vinieron a seguir una línea, una estructura, sino que transformaron la historia, y sin ir más lejos, Manuel Belgrano, chicos. Manuel Belgrano dejó algo en esta tierra, como Clorindo Testa, que lo vimos hace un rato, que dejó un montón de edificios, y ya les voy a contar cuántos otros más. Fueron ciudadanos de una historia y nos visualizaron y nos construyeron como una comunidad, pero sobre todo en Argentina, un proyecto de país. Ustedes saben que nosotros somos un país que vino de los barcos, que tenían pueblos originarios que son el puntapié inicial de nuestra historia, pero que también somos una nación construida, como dice nuestra Constitución, para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Y esas personas que quieren decidir vivir en nuestra tierra son parte de este proyecto. Y este proyecto de país es una ilusión. Y desde ahí nosotros partimos. Volviendo a eso, siguiendo esta línea, la cultura es un derecho. No sé si alguna vez la escucharon, no sé si lo vieron, lo escucharon por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, es un derecho y está en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Se reconocen los derechos culturales como derechos humanos porque son necesarios para el pleno desarrollo de la personalidad de cada ser humano, y el Estado es el garante de esos derechos culturales. Hay un pacto internacional sobre derechos civiles y políticos en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son ratificados por la República Argentina. ¿Qué significa eso? Que si la cultura es un derecho, nosotros tenemos la libertad de poder ser quienes queremos ser. El derecho de, si entendemos que la cultura es una decisión, el derecho cultural de, por ejemplo, profesar una religión, de ir a misa si queremos, de rezarle al Corán, o ir al templo judío, por decirles de una manera, y de que nuestros procesos culturales sean bien vistos y sean vistos, que se puedan producir y que se puedan hacer. Es un derecho que el carnaval jujeño, por ejemplo, exista. Si hay un cercenamiento a que no suceda, o hay una censura, se está vulnerando un derecho cultural, ¿se entiende? Bueno, esto es importante porque cuando se discutía, por ejemplo, el fútbol para todos, no debe haber algo más argentino que el fútbol. Y que tenga acceso para todo el mundo es una forma de garantizar ese derecho a la cultura, porque la cultura argentina es futbolera. O sea, si la cultura yanqui es del fútbol americano y del básquet, nuestra cultura es futbolera. Entonces tiene que ver como un poco con eso. Y bueno, con esto yo termino hoy, siendo las 7:45, nos quedan 15 minutos. No sé si les interesa quedarnos estos últimos 15 minutos, contarles que la clase que viene vamos a ver la profesión de gestor cultural, vamos a meternos mucho más en eso, pero hoy lo que yo quiero que les quede claro es la definición de cultura en ese sentido, en la decisión y el modo de vivir y lo ordinario, y salirnos un poco como de la estructura y de que entiendan más o menos de qué va la profesión de gestor cultural. Y si les despierta el bichito de como pensarse un poquito como gestores culturales y ponerse un poco la camiseta de la profesión. No sé si alguien quiere comentar, si quedó claro, si no quedó claro, si hay una pregunta, alguna reflexión. Gracias, Priscila, por el comentario. ¿Alguien tiene ganas de ser de gestor cultural ahora? ¿O ya se reconoció gestor cultural sin saberlo? Sí, re, obvio. Ahí va. ¿Alguien quiere contar eso?
alguien que se le despertó las ganas de decir, che, tengo ganas de armar un proyecto y no sé, romperla toda. No tanto, pero Uy, sí de poner en marcha ideas que he tenido y tengo. Bueno, genial, bienvenidas a esas ideas, bienvenida a la materialización de eso. ¿Alguna duda que haya quedado? Yo pensaba en esto, porque a mí lo que me encanta es que es como que me encanta dar esta clase porque siento como que no se discute en la mesa esto, en la sobremesa, en los grupos de los amigos, en la escuela, como que vieron que las cosas pasan y parecieran, las damos tan hechas, las damos tan por dadas que no se pone a pensar como que hay todo un trasfondo en nuestro ser, en nuestra identidad, en qué pasa detrás de las cosas que consumimos, de los consumos culturales que tenemos. No sé si alguna vez lo habían pensado, pero yo lo que animo, soy re militante de que después de esta clase lo cuenten con sus familias, con sus amigos, que tipo se pongan a discutir, a divagar, que se habiliten nuestras discusiones. Yo siempre digo que este país se merece mejores diálogos. Siento que nos merecemos mejores conversaciones, que a veces uno está tan acostumbrado a la vida sin menospreciar el chisme y los puteríos y demás, pero a veces nos juntamos con amigos en un cumpleaños y todo pasa con me dijo, no me dijo, pasó, no pasó, te enteraste, y no nos damos los lugares y los espacios para discutir estas cosas, para discutir ideas, para discutir un proyecto, para que un amigo o una amiga nos ayude con una muestra, con un festival, con alguna cuestión. Me parece que está bueno, las invito y los invito a que por lo menos rompamos esas cosas y salgamos un poquito de lo dado y empecemos a darle lugar a otras cosas, ¿no? A otros diálogos. Yo tengo un aporte, A ver, Eli y estudiantes. Me gusta porque con Eli nos conocemos, pero no nos conocíamos en realidad de cara. Y me parece muy valioso también estar compartiendo como par y cómo cambian las narrativas de que, ¿no? Los roles de profe y de estudiantes es como que todos tenemos saber para compartir. Y es un poco quizás la dinámica que venimos trabajando en algún punto. Y que el tema de la gestión cultural es una invitación también a la participación, ¿no? Que es también un tema que venimos trabajando en la diplomatura y es un tema convocante para nosotros. Y quería, cuando estabas hablando, Eli, y hablando del fútbol, yo vivo en la Paternal, tengo un proyecto que se llama Paternal con Cultura, me pueden seguir, y acá hay muchos murales de Maradona, de Argentinos Juniors y de hombres. Entonces, en un momento trabajando, lo que hicimos fue hablar con un colectivo de artistas mujeres que trabajan alrededor del tema de género, y le dijimos, che, acá pasa esto y nosotros queremos generar otra narrativa, queremos mostrar mujeres. Y eso hizo que bueno, haya una pared, consigamos una pared que es fija, que va cambiando, y ellas lo que hacen, van buscando mujeres de diferentes partes del barrio y resaltan su hacer. Por ejemplo, el último mural fue de mujeres que trabajan alrededor de la salud con una parte del barrio que se llama La Carbonilla, que es como un asentamiento, ¿no? Entonces, me parece importante con esto de la gestión cultural y también trayendo también el mapa que tiene la diplomatura, de esto de quién cuenta qué, ¿no? Y las narrativas y lo importante que es la participación en la participación individual en la construcción de narrativas. Gracias. no, gracias a vos, Mili, por el aporte. Y sí, desde ya, esto de quién cuenta qué, y si nosotros no contamos nuestras propias historias, ¿quién las van a contar por nosotros, no? Como que esto es sumamente importante, y la importancia de la representación, lo que vos traías del mural, no es lo mismo si vos te criás en un barrio donde todo el tiempo hay murales de hombres y no hay ninguna mujer, no hay ninguna construcción de que vos puedas admirar o decir quiero ser como ella, ¿no? Por decir, ¿no? Totalmente. Eso también es cultural. No, a mí me pasa, yo estoy en un club, yo soy comisión directiva de un club acá en mi ciudad, y ahora vamos a jugar la Copa Entre Ríos, que es la Copa de la provincia de Entre Ríos, y históricamente la primera división masculina siempre la jugó, y nosotros hace muchos años tenemos a las chicas, a las gurisas que lograron que se instale una liga de fútbol femenino.
en el departamento y van a jugar o sea, van a jugar la Copa Entre Ríos, pero de mujeres. Y me llama el presidente anoche y me dice, Eli, las mujeres también van a jugar y son primera división, así que vamos a hacer una conferencia de prensa donde va a estar la primera división masculina, la presentación del equipo, pero la primera división del femenino también, equiparadas, porque las chicas no son menos que la primera división masculina. Y eso ya es un cambio cultural y es un hecho representativo y solo es como poner toda a disposición para contar otro relato. Y es sumamente válido y que te habilita como a construir otros escenarios y otras formas, ¿no? Ahí está lo que decía Mili de la invitación a la participación, ¿no? Como de pensar desde acá qué cosas pueden hacer chiquitas como para pensar, ni siquiera uno piensa en la ciudad, sino mi esquina, porque ella trae murales, ¿no? En la paternal, mi esquina. No sé si eso les despierta alguna cuestión en su barrio, en su institución, en su casa, pero bueno, ahí está como el micrófono abierto por si quieren hacer algún comentario más. Sí, grafitis, ponerle o de frases, o en italiano. Hay una de una murga que dice patadas en el aire cambian tiempo y realidad. Eh, Muy digamos, buena o esa frase. frases. Sí, sí, sí. Yo ponerle, ¿cómo se llama? Con frases, digamos, a veces los grafitis también tienen un impacto, nosotros también en lo nuestro, en lo cultural, o si queremos traspolarlo en colectividades, o lo que se puede hacer, viste, cuando es en el piso con el aerosol. Entonces vos vas generando sin querer si queremos nosotros generar todo eso a través de la cultura italiana, pero hay un montón de aristas para atraer al público joven. Y también hay lugares donde hay instituciones amplias, donde también se puede ponerle los de armar jornadas culturales de diferentes índoles para los jóvenes. Eh, Más o menos por ahí puede ser a veces la atracción. Digamos, convertir esas casas, las casas de Italia, no sé, las colectividades, en también un lugar donde sea, no sé, la comida, el arte e invitar a nuevos actores. Obvio, y también, más allá del evento cultural, también es como instalar la cultura del encuentro, porque Italia lo tiene muy, muy marcado a eso, o sea, como nosotros tenemos marcada la siesta, o sea, imagínense que en la historia alguien dijo, después del mediodía se duerme, y en Santiago del Estero se pusieron todos de acuerdo, hicieron un compromiso bárbaro, y hasta el día de hoy es como la capital nacional de la siesta y en los pueblos del interior también. De la misma forma que el italiano en algún momento dijo, salgo de trabajar y me tomo un aperitivo, y ustedes, si van a Italia, los ven. O sea, este encuentro de la veredita, la birrita, la cosita, dos cositas, tres aceitunas y sigo marcha y termino mi día así. Es algo como muy cultural esta cosa de el aperitivo con amigos o con familia y me voy a mi casa. Y es como la cultura del encuentro y a veces también es generar eso, esos espacios de encuentro. Quienes viven en la capital federal, como decían, lo que es cultural de vivir al palo, ir al laburo estresado y qué sé yo, también nos podemos preguntar cómo culturalmente los porteños terminan sus días, ¿no? Si es tomando una birra o si es derecho del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, por decirlo, ¿no? Como si le damos tiempo a nuestra agenda a decir, che, me junto con una amiga, tomamos dos cositas y bueno, cada una a su casa. Y ahí es como que entra lo cultural y podemos pensar eso más allá de los eventos culturales. Es como generar el espacio. En la casa de Italia, bueno, birras tipo after office o llámenle como quieran, after Thanos, hay muchos de esos. Y como bueno, de pasada, aprovechar que la institución está en el centro. Claro, nosotros hicimos eso, nosotros acá justo tenemos un equipo de fútbol que se llama la Copa Italia y la escuadra siciliana. Entonces hicimos, no sé, pizza libre, más los arancini, más un montón de cositas y cerveza artesanal. Y después, bueno, si alguien hablando de la historia, y después se invitó un montón de actores y fue un éxito. Lo de poner postre Buenísimo. de canoli.
viste, Espectacular. salió un éxito. Sí, sí. Bueno, ya ahí estás de gestor cultural de oficio, Cristian. Ya ahí está recontra dado. Bueno, no sé si hay algún comentario más, algo que quieran aportar. Si quieren, hasta que nos veamos la próxima clase, si, como ahí decía una compañera, ideas que quiero hacer, si quieren como compartir esas ideas la próxima clase, bajarlas, pensarlas, estamos a disposición para pensarlas juntos. Pero bueno, si no tienen más algo para aportar, terminamos por hoy, ¿les parece? Perfecto. Sí, muchas gracias por todo. Perfecto. Muchas gracias. Punto de Gracias, fin de día. Eli. Bueno, perfecto. Gracias a Muchas todos y nos gracias. vemos la próxima. Hasta la próxima, gracias. Muchísimas Gracias, Eli. Nos Hasta la vemos el próxima. sábado. Nos vemos, para la gracias. segunda Un clase. gusto a Nos vemos Nos la todos. vemos el próxima. sábado. Muy buen Gracias. Phoenix Adiós. con las lluvias Chao. ahí. ¿Cómo se ve el sábado?